Buenas tardes, mi nombre es Daniela Castillo Sáenz. Mediante este video presentaré la evidencia de aprendizaje, llamada medida de control de microorganismos, en la cual se definirán las causas de contaminación e intoxicación alimentaria, las medidas de control y recomendaciones para evitarlo. Contaminación e intoxicación alimentaria. Las enfermedades de transmisión alimentaria abarcan un amplio espectro de dolencias y constituyen un problema de salud pública creciente en todo el mundo. Se deben a la ingestión de alimentos contaminados por microorganismos o sustancias químicas. La contaminación de los alimentos puede producirse en cualquier etapa del proceso que va de la producción al consumo de alimentos, de la granja al tenedor, y puede deberse a la contaminación ambiental, ya sea del agua, la tierra o el aire. Contaminación de mariscos y pescados por bacteria Vibrio cholerae. La bacteria Vibrio cholerae es la causante del cólera. La principal fuente de contagio de la bacteria de cólera la constituyen las aguas contaminadas, en las que se vierten residuos o aguas fecales. Es mediante esta agua contaminadas que los pequeños crustáceos microscópicos se convierten en los portadores de las bacterias y estos al ser ingeridos por moluscos, mariscos o peces que suponen una fuente alimenticia del ser humano, pueden acabar dentro de nuestro organismo. Los principales reservorios de Vibrio cholerae son el ser humano y las fuentes de agua salada y caliente, como los estuarios y algunas zonas costeras. Estudios recientes indican que el calentamiento del planeta crea un ambiente favorable para este bacilo. Síntomas. El cólera es una enfermedad muy virulenta que puede causar una grave diarrea acuosa aguda. La aparición de los síntomas tras la ingestión de alimentos o agua contaminados puede tardar entre 12 horas y 5 días. El cólera afecta a niños y adultos y puede ser mortal en cuestión de horas si no se trata. La mayoría de las personas infectadas por Vibrio cholerae no presentan síntomas, aunque la bacteria esté presente en sus heces durante los 1 a 10 días siguientes a la infección y vuelva al medio ambiente, con el consiguiente riesgo de infección de otras personas. La mayoría de los casos sintomáticos tienen síntomas leves a moderados, y solo una minoría presenta diarrea acuosa aguda con deshidratación grave, que puede ser mortal si no se trata. Medidas de control o prevención. Asegurar un tratamiento térmico adecuado de los alimentos marinos cocinados. Asegurar un rápido enfriamiento y tratamiento frigorífico de los alimentos marinos cocinados, si es que van a almacenarse, y comprobar que los alimentos crudos permanecen refrigerados todo el tiempo. Evita la contaminación cruzada de los alimentos cocinados con los crudos o con las superficies que han contactado con estos. Hervir o cocer al vapor los mariscos. En el caso de mariscos en su concha, permitir el cocimiento hasta que la concha se abra y continuar el proceso de 5 a 9 minutos. Freír o cocer perfectamente pescados y ostión, sin concha. No permitir la contaminación cruzada. Una vez que los alimentos han sido adecuadamente procesados, evitar el contacto con superficies de trabajo o con alimentos crudos. Contaminación de huevo por salmonela. Las infecciones de aves de corral con esta bacteria. A menudo, las infecciones por salmonelas en pollos se caracterizan por la colonización asintomática y, a veces persistente del tracto intestinal y los órganos internos, conduciendo potencialmente a la contaminación de la cáscara del huevo. La transmisión vertical de esta bacteria puede resultar en la contaminación interna o externa de los huevos. La cáscara de los huevos a menudo es contaminada con salmonelas por contaminación fecal durante la oviposición. La penetración de las salmonelas en o a través de las membranas de la cáscara y la cáscara puede resultar en la transmisión directa de la infección al embrión en desarrollo. Características de la salmonela. La salmonela es un bacilo corto entre 1 y 2 micras de dimensión. Su temperatura óptima de desarrollo son los 38 grados centígrados, son incapaces de crecer por debajo de los 7 grados centígrados y se destruye a 60 grados centígrados en un lapso de tiempo entre 15 y 20 minutos. La enfermedad, salmonelosis. Las salmonelas provocan la enfermedad cuando mueren, después de hospedarse en el intestino de su hospedador y de sufrir la lisis subsiguiente que libera una poderosa endotoxina.
En las personas el periodo de incubación generalmente está comprendido entre 12 y 36 horas. Los principales síntomas: náuseas, dolor abdominal, somnolencia, diarrea, fiebre moderada, deshidratación. Las heces son acuosas y de color verdoso, de olor muy repugnante y pueden estar teñidas de sangre. Medidas de prevención: evitar los huevos manchados de heces o con la cáscara rota, pues las heces son en muchos casos portadoras de la propia salmonela, y un huevo roto está abierto al ataque de las bacterias. No debemos pasar por alto que la cáscara tiene que estar seca, sin signos de humedad, pues lavar los huevos es una forma de hacerlos más vulnerables. El etiquetado es importante, debemos comprobar la fecha de envasado, de caducidad, procedencia, tipo de huevo. Conservar los huevos en un lugar fresco y seco. Los cambios de temperatura no tienen que ser muy bruscos, ya que estos deterioran la cáscara y por lo tanto lo debilitan. Una buena forma de conservación es mantener los huevos en el frigorífico a una temperatura constante para evitar la proliferación de la salmonela. No mezclar los huevos con otro tipo de alimentos es fundamental, ya que de esta manera evitaremos contaminaciones cruzadas entre ellos. Para ello debemos destinar un lugar único para los huevos. A la hora de separar las claras de las yemas nunca lo haremos con la cáscara, ya que el riesgo de contraer la salmonela es mayor. Contaminación de carne por Staphylococcus aureus. Esta bacteria se encuentra en la piel de los animales, pero también de las personas, así como en su garganta y fosas nasales, hasta el punto que la casi totalidad de la población humana podrá ser portadora del microorganismo a lo largo de su vida. Por ello, la probabilidad de contaminar los alimentos es muy alta, no solo por los manipuladores, también por los clientes al tocar u oler los alimentos. Síntomas de intoxicación por Staphylococcus aureus. Los síntomas de la intoxicación alimentaria por estafilococo incluyen náuseas, vómito, arcada, retortillones estomacales y diarrea. En casos más graves, es posible que se produzcan deshidratación, dolor de cabeza, calambres musculares y cambios en la presión arterial y en la frecuencia del pulso. Generalmente, los síntomas aparecen con rapidez. El nivel de gravedad depende de su sensibilidad a la toxina, de la cantidad de alimentos contaminados que comió, de la cantidad de toxina que ingirió y de su estado de salud general. Generalmente, la afección dura 2 días. Sin embargo, no es inusual que la recuperación completa demore 3 días y en los casos graves, a veces, puede demorar más. Prevención de intoxicación por Staphylococcus aureus. Haga las compras en forma segura. Coloque la carne, las aves o el pescado crudos en bolsas separadas de otros alimentos. Vaya a su hogar inmediatamente después de terminar de hacer las compras para que pueda almacenar todos los alimentos en forma adecuada. Prepare los alimentos en forma segura. Lávese las manos antes y después de manipular alimentos. También lávese las manos después de ir al baño o cambiar pañales. Lave las frutas y las verduras frescas enjuagándolas bien con agua corriente. Si es posible, use 2 tablas para cortar, una para las frutas y las verduras frescas, y la otra para la carne, las aves y los mariscos crudos. También puede lavar los cuchillos y las tablas para cortar en el lavavajillas para desinfectarlos. Almacene los alimentos en forma segura. Cocine, refrigere o congele la carne, las aves, los huevos, el pescado y los alimentos listos para comer en el término de 2 horas. Asegúrese de que la temperatura de su refrigerador esté por debajo de los 4 grados centígrados. Sirva los alimentos en forma segura. Mantenga calientes los alimentos calientes cocinados. Sin más por el momento, nos despedimos agradeciendo su atención a esta exposición.